Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es el direccionamiento de entradas y salidas de un PLC, para qué sirve este direccionamiento, qué numeración tiene ese direccionamiento de entradas y salidas, y os voy a mostrar para qué y por qué utilizamos este tipo de direcciones y la asignación de nombres. Así que vamos a empezar con el vídeo y os lo explicaré paso a paso. En primer lugar, tenemos que definir qué es el direccionamiento de entradas y salidas de un PLC. Pues para esto, en primer lugar, hay que entender que todos los elementos que vayamos a utilizar en la automatización, todos los elementos que vayamos a conectar a nuestro PLC, por ejemplo, los sensores, dícese de sensores que utilicemos, dícese de los actuadores que conectemos a la salida, todos estos van a estar cableados al PLC y cada sensor, cada actuador va a tener una dirección única en nuestro PLC. Por ejemplo, en este proyecto que ya tenemos hecho, vemos cómo en esta columna de aquí que nos indica la dirección, ¿de acuerdo? Tenemos la dirección las direcciones del PLC y cada dirección se corresponde con un elemento. Por ejemplo, en este caso la I0.0 se corresponde con la presión de agua, la I0.1 se corresponde con un detector de temperatura, la I0.2 se corresponde con la detección de fugas, etcétera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la I5.5 es un interruptor, la I1.1 es una seta de emergencia. Del mismo modo, si vemos las salidas utilizadas en este proyecto, vemos que la Q0.0 es una sirena, la Q0.1 es la señal de arranque de un motor y la Q0.2 es la señal de parada de un motor. Es decir, el direccionamiento nos permite definir qué elemento va a estar conectado a cada entrada y a cada salida del PLC, ¿de acuerdo? Si nosotros venimos a la configuración de dispositivos del proyecto, vemos que tenemos un PLC, en este caso, y varios módulos. Si hacemos grande esta señal con este símbolo de aquí, con el más, veremos como en este proyecto el PLC ya tiene definido en cada entrada, vemos que aquí es la DI, un poco más grande se verá mejor, la DI, la 0.0, vemos como cada entrada tiene asignado un elemento, ¿de acuerdo? De esos elementos les hemos puesto un comentario, les hemos puesto un nombre y están direccionados. En los siguientes módulos ocurre del mismo modo. Este módulo, por ejemplo, este último módulo es un módulo de salidas y en este módulo hemos puesto una luz de alarma. En este módulo de aquí es un módulo de entradas y la entrada 0 es una seta de emergencia, la entrada 1 es un pulsador de puerta. ¿De acuerdo? Está todo direccionado y todo asignado. En este PLC de aquí también las salidas, las DQ, aquí es una sirena, arrancar motor, aquí parar motor, etcétera. Estas, por ejemplo, no tienen nombre, no están asignadas todavía. De eso consta el direccionamiento en un PLC. ¿Por qué utilizamos el direccionamiento? El direccionamiento lo utilizamos como modo de estructuración del programa. Ahora imagínate que nos vamos a una parte del proyecto, hemos creado un código, por ejemplo aquí, y veis que estamos utilizando las entradas, la I0.0, la I0.1, la Q0.0, ¿de acuerdo? Estamos utilizando y vemos como cada entrada física del PLC tiene asignado un nombre. Ese nombre es el que le hemos dado en la tabla de variables y ya queda correspondido para todo el programa. Es decir, si lo utilizamos en esta parte del programa, ya nos aparece con su símbolo correcto.
Esto nos ayuda a entender mejor el programa y a crear una mejor estructura. ¿De acuerdo? Nos va a servir para identificar todos nuestros elementos y todos nuestros sensores o todos nuestros actuadores en el proyecto, en el programa. De ahí viene el direccionamiento. ¿De acuerdo? El siguiente paso va a ser cómo encontrar las entradas o qué direcciones tiene cada entrada de nuestro PLC. Para ello nos vamos a configuración de dispositivos, ya estamos aquí, le damos a la lupa con menos para verlo más pequeñito y aquí vemos que tenemos el hardware de nuestro proyecto. Tenemos en este proyecto justamente un PLC, una CPU 1214. Si nos vamos a la pestaña en general, pinchamos en propiedades también, vemos cómo tenemos una CPU 1214. También si pinchamos sobre este módulo nos indica que es información de catálogo, un módulo con esta referencia, la 2344H32, que es un módulo de entradas y salidas analógicas. ¿De acuerdo? Si pinchamos sobre el otro módulo, vemos que es un módulo de entradas digitales. Si pinchamos sobre el otro módulo, vemos que es un módulo de salidas digitales. En la descripción, información de catálogo. ¿De acuerdo? Ahora, nos situamos sobre el PLC principal. Y vamos a ver qué direcciones tiene cada entrada. Nos vamos, estamos aquí en general, nos vamos a la parte de DI14, DQ10, que nos habla de entradas y salidas digitales. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver cómo están todas nuestras entradas. Podemos ver el filtro que tienen aplicado las entradas. Podemos ver las salidas digitales, qué número de salida tiene cada una de ellas. Y en la opción de dirección de entradas y salidas, aquí es donde nos indica el número de dirección que tienen estas entradas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en direcciones de entrada tenemos dirección inicial 0, dirección final 1. ¿Qué significa? Que nos irá desde la 0.0 hasta la 1.7. Porque la CPU, si volvemos a la información de catálogo, en general, información de catálogo, nos indica que tiene 14 entradas y 10 salidas, DI14 y DQ10. ¿De acuerdo? En información de catálogo, bueno, por aquí si leéis, 6 contadores rápidos, 4 salidas de impulsos, hasta 3 módulos, fuente de alimentación 24, aquí, DI14 a 24 voltios y DQ10, que son las salidas. Tiene 14 entradas y 10 salidas. Por lo tanto, aquí en la opción de entradas-salidas, sabemos que va a tener 14 entradas. 14 entradas. En el byte 0 irá de la 0.0 hasta la 0.7. Y en la dirección 1 irá desde la 1.0 hasta la 1.5, porque hemos contado 14 entradas. Sin embargo, aquí siempre te reserva el byte entero hasta el 1.7. Pero si nos fijamos en el PLC, si le damos aquí en la lupa al más, vamos a ver cómo solamente tenemos 5 entradas en el segundo byte. Es decir, tenemos desde la 0.0 hasta la 0.7, como veis aquí, hasta la 0.7, y desde la 1.0, que sería este byte de aquí, hasta la 1.5, ¿de acuerdo? Pero él te reserva automáticamente hasta el 1.7. Vale, entonces sabemos que nuestro PLC va a utilizar las direcciones de entrada, la 0 y la 1, como entradas. Y en salidas va a utilizar desde la 0.0 hasta la 1.7. Y estamos en el mismo caso. Tenemos 10 salidas solamente. ¿Os acordáis? Porque aquí en la referencia
Nos pone DI14, DQ10. Y si veis en el PLC, aquí veis como tenemos en el primer byte 7 salidas y en el segundo byte solamente tenemos disponibles 2, la 0 y la 1. Pero él siempre te va a guardar, te va a reservar el byte entero hasta el punto 7, ¿de acuerdo? Entonces, de las salidas tendremos desde la 0.0 hasta la 0.7 y salida 1.0 hasta la 1.1, ¿de acuerdo? Esa es la forma de numerar que tiene TIA Portal para las entradas. Si nos vamos a una tabla de variables que hemos creado anteriormente, por ejemplo en salidas, vemos como aquí podemos utilizar la Q0.0, la Q0.1, la Q0.2, así hasta la Q0.7, y podríamos utilizar desde la Q1.0 y Q1.1. Y en entradas igual, en entradas podemos utilizar desde la I0.0 hasta la I0.7, desde la I1.0 hasta la I1.5, solo que aquí solamente utilizamos hasta la 1.1 porque el proyecto lo ha requerido así, pero podemos utilizar hasta la I1.5. Vamos a ver el resto de módulos, cómo lo tiene. Este módulo de aquí era un módulo de entradas, información de catálogo, módulo de entradas digitales, DI 8, 8 entradas digitales. Nos venimos aquí a la información de entradas digitales y en dirección de entradas y salidas vemos qué número de dirección tiene asignado este módulo y sus entradas. A ver, en información de catálogo, ¿qué tenemos? DI 8, 8 entradas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el PLC vemos que vamos a tener disponibles las 8, pero solamente hemos utilizado 4 en el proyecto. Pero bueno, lo que nos interesa ahora, ¿qué dirección tiene este módulo? Aquí tenemos asignado la dirección 5, pero imaginad que estáis haciendo un proyecto y que no os interesa esta numeración. Queréis una numeración diferente. Por ejemplo, en el PLC, en la CPU, hemos visto que iba de la entrada a la 0 y la 1, ¿os acordáis? Volvemos si queréis a la CPU y vemos con direcciones de entradas de la 0 a la 1. Volvemos a este módulo, pinchamos y aquí tenemos el 5. Pues no, ahora queremos que sea correlativo, es decir, que las entradas digitales sean todas correlativas. Vamos a ponerle un 2. Si ponemos un 2 y le damos a Enter, automáticamente va a cambiar esta dirección, pero te sale un aviso, la dirección del módulo ha cambiado. ¿Qué debe ocurrir con las variables asignadas? ¿Por qué os pregunta esto? Porque como veis, ya teníamos asignadas esas variables, tenían unos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, nos está diciendo si queremos machacar esas nuevas variables o queremos respetarlos. Entonces, nos indica no modificar las variables o reasignar variables con la nueva dirección del módulo. Si ponemos no modificar las variables, le damos a aceptar y nos vamos a la tabla de variables. Vemos como estas, que era la I5.5 y 5.6, no las ha modificado esas variables. ¿De acuerdo? Ahora, nos volvemos aquí. Le ponemos un 5 nuevamente. Como le hemos puesto un 5, volvemos como estábamos. Y estas variables de aquí siguen siendo las 5 que habíamos puesto antes. ¿De acuerdo? Interruptor 1, 2 y reset robot. Si nos vamos a configuración, le damos a la lupa un poquito más. Vemos cómo no los ha tocado, ¿de acuerdo? Se han mantenido los que estaban. Setup, pulsadores y sensor de movimiento.
y aquí interruptor 1, interruptor 2 y reset robot, ¿de acuerdo? Se han mantenido esos valores. Entonces, volvemos a hacer la operación. Le damos a un 2, le damos a Enter y le decimos reasignar variables con la nueva dirección del módulo. Ahora le damos a aceptar. ¿Y qué nos ha hecho? Nos ha mantenido los nombres, pero si nos vamos a la tabla de variables vemos cómo nos ha modificado la dirección que teníamos antes, que era la 5, y ha mantenido el nombre de esa variable. No sé si lo habéis entendido. Es decir, hemos reasignado la variable. Hemos cambiado el número y hemos conservado el texto. Y lo hemos conservado en todas las partes del programa donde estaban. Si buscamos interruptor 1 e interruptor 2, veis, aquí en el main estaba utilizado y ahora es la i2.5 en lugar de antes que era la i5.5. ¿De acuerdo? Y bien, ahora vamos a ver este mismo proceso en el módulo de salidas. Por lo tanto, nos situamos sobre este módulo de salidas. En información de catálogo vemos como la descripción es módulo de salidas de Q8, es decir, 8 salidas digitales. Nos venimos a dirección de entradas y salidas y vemos como la dirección inicial está en la 124.0. ¿De acuerdo? Y la tenemos nombrada como, incluso alguna como luz alarma. Luz alarma, ¿de acuerdo? Si nos vamos a mostrar las variables o a la tabla de variables de salidas, si ponemos aquí Q124.0, nos aparece como que ya existe. Exacto. Vamos a suprimir, vamos a buscarla en la tabla de mostrar todas las variables y buscamos la Q124.0. Vamos a ver dónde está. Ordenamos por dirección. Q124.0 está aquí. Veis que está en la tabla de variables estándar. Podemos seleccionar a qué tabla queremos que vaya, a la de salidas de PLC. Y ahora si nos vamos a la tabla de salidas de PLC, aquí la tenemos. Entonces, tenemos ya una salida asignada, digamos. Tenemos un nombre, luz alarma. Estamos en la configuración de dispositivos. Tiene la dirección 124. Pero yo ahora que quiero que sea la dirección número... teníamos la 0, la 1... Ahora quiero que sea la salida número 2. Le damos a Enter y nos dice, ¿qué queremos hacer? ¿No modificar o reasignar? Quiero reasignar. Reasignando lo que estamos haciendo es que la salida que antes era 124.0, que tenía un nombre, ahora va a ser la 2.0 y va a mantener ese nombre. Le damos a aceptar. Vemos ya en el módulo cómo efectivamente ha mantenido el nombre, y si nos vamos a la salida, a la tabla de variables de salidas de PLC, vemos como esta luz alarma que antes era Q124.0 ahora es Q2.0 y el nombre se ha mantenido, es decir, se mantiene en todas las partes del programa, ¿de acuerdo? Eso es interesante porque cuando estás haciendo un proyecto y añades nuevos módulos, es necesario saber y conocer qué dirección inicial y final tienes que poner. También otro dato curioso, como este módulo de salidas es de 8, solo ocupa un byte, entonces en direcciones de salida vemos como dirección inicial es 2.0 y dirección final es un 2.7. ¿De acuerdo? Así que de este modo hemos aprendido cómo cambiar las direcciones de nuestras entradas y de nuestras salidas. Una cosa importante, aquí no podemos poner el número que a nosotros nos apetezca. Tenemos que ver qué numeración, qué direcciones tienen el resto de módulos
y tenemos que respetarlos. Es decir, si yo pongo aquí un 1, le doy a Enter, esta dirección ya se utiliza. Próxima dirección libre, un 2. Es decir, TIA Portal ya nos indica cuál es la próxima dirección que está libre. Porque si recordáis, la 1 está ocupada. Nos venimos al PLC, general, dirección de entradas y salidas, y vemos como direcciones de salida, direcciones iba de la 0.0 a la 1.7. Por lo tanto, si añades este módulo adicional, no puedes poner aquí un 1, porque te da error. Te está indicando TIA Portal que la próxima dirección libre es un 2. Entonces mínimo puedes poner un 2. O si quieres puedes poner un 3. Y le das a Enter, reasignar variables. O si quieres le puedes poner un 124, que es como lo tenía antes, y le das a reasignar variables y te respeta todas las variables y nomenclaturas que tenías programadas. ¿De acuerdo? Del mismo modo, vamos a ver cómo hacer el direccionamiento de los módulos analógicos. Si venimos aquí, seleccionamos el segundo módulo, que era un módulo analógico. Veis como en información del catálogo nos indica módulo de entradas y salidas analógicas. Nos vamos al apartado de AI4AQ2, que son las entradas y salidas analógicas, y el apartado de direcciones de entradas y salidas. Aquí vemos qué direcciones tenemos asignadas. En direcciones de entradas tenemos la 120, dirección final 127, porque nos está indicando que ocupa 7 bytes, y direcciones de salida, la 120 también, de salida, hasta la 123, que ocupa 3, ¿ok? Entonces, ¿podemos cambiarlo? Sí, podemos cambiarlo a nuestro gusto, siempre respetando, ya habéis visto, los rangos de entradas. Porque si ponemos un 2 nos dice que ya existe, porque si recordáis, la CPU tenía la entrada 0 y la entrada 1, por lo tanto, no, y el otro módulo que habíamos puesto adicional habíamos puesto un 2, por lo tanto el próximo libre es un 3. Si ponemos un 3 no hay problema, le damos a reasignar variables, recordad, para que nos respete el nombre de las variables que ya le habíamos asignado, y dirección final automáticamente lo pone en un 10. Salidas, del mismo modo, si le pones un 1 efectivamente te va a poner que ya está ocupada, que la próxima disponible era, no me he dado cuenta, era un 2. Si le pones un 2 automáticamente te asigna la dirección final 5. Es decir, podéis asignar el número de direcciones a vuestro gusto, pero siempre teniendo en cuenta de que no podéis machacar las direcciones que ya tenéis y que es preferible reasignar esas variables para mantener esos nombres que ya le habíais dado a las variables que ya habíais creado. ¿De acuerdo? Recordad lo mismo. Bueno, tenemos también una tabla de entradas analógicas. Veis cómo se han reasignado IW3, IW5, IW7 y IW9. Si nos vamos a configuración de dispositivos, ahora en dirección inicial le damos un 120, le damos a Enter y le damos a reasignar. Nos vamos a la tabla de variables de las entradas analógicas y ahora nos ha cambiado a IW120, 122, 124 y 126. ¿De acuerdo? Se trata de reasignar las variables, como su propio nombre indica. TIA Portal, la verdad es que te da muchas ayudas para ello. Así que ya hemos aprendido a reasignar también las direcciones de entradas y salidas analógicas, ¿de acuerdo? Por último, vamos a ver qué es el direccionamiento simbólico y para qué nos sirve. Si os dais cuenta, como hemos venido antes aquí, tenemos ciertas variables y tenemos los nombres, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, vamos a crear un segmento nuevo. Por ejemplo, mirad qué entradas tenemos.
todas estas variables, ¿vale? Tienen un nombre simbólico que le hemos dado, ya habéis visto. Pues cada nombre se corresponde con un elemento que vamos a conectar a nuestro PLC. Aquí vamos a conectar un interruptor, aquí otro interruptor, aquí un botón de reset, aquí una seta de emergencia. Pero, por ejemplo, la i2.0 yo aquí no la veo, ¿verdad? Pues vamos a utilizar aquí en un segmento nuevo. Vamos a añadir un nuevo elemento. Y yo quiero utilizar la i2.0. No, la i2.0 es la seta de emergencia. Ahí están todas utilizadas. Vale, vamos a buscar una variable que no tengamos utilizada en ninguna parte del proyecto. Para ello, vamos a ver, por ejemplo, la tabla de variables general, ¿vale? Si vamos a la tabla de variables general, está todo ordenado por direcciones. Vemos como la i0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están ocupadas. La 1.0, 1.1 está ocupada, pero la i1.2, i1.3 y 1.4 no están ocupadas, ¿de acuerdo? Porque si estuvieran utilizadas en alguna parte del programa, estaría aquí en esta tabla de variables general. ¿De acuerdo? Nos vamos al main o a cualquier parte del programa. Añadimos esto y le añadimos la i1.3. Le damos a Enter y nos la pone. La i1.5, por ejemplo, veis que no está por ningún sitio. Le damos a Enter y nos lo pone. Y aquí vamos a poner una Q124.6, que tampoco existe. ¿Qué ocurre aquí? Hemos puesto unas variables, en este caso unas entradas y unas salidas digitales de nuestro PLC, pero nos aparece con un nombre extraño: tag 7, tag 9, tag 10. Entonces, decidme vosotros si entendéis algo en este segmento. Sí, entendemos que se han puesto dos entradas digitales en serie, una salida digital que se activa, pero a mí no me dice nada. ¿Dónde quiero llegar con esto? A que si tú vienes aquí a la tabla de variables, bueno, en este caso la tabla de variables general, que ahora se habrán creado las nuevas tags que hemos creado, ¿vale? La tag 7, tag 8, tag 9, tag 10. Y en primer lugar, los seleccionamos y los vamos a llevar a entradas del PLC, ¿vale? Para tenerlo estructurado, para tenerlo más ordenado, digamos. Y este a las salidas del PLC. Entonces, si nos vamos a la tabla de variables de entradas, tag 7, si aquí, imaginaos que es un botón, botón 1 o botón de start. Aquí le ponemos que este es botón de paro. Y en este le ponemos que es un botón auxiliar. Si ahora nos venimos al main, esto ya nos gusta más. Estamos viendo que para diagnosticar en nuestro programa, cuando estemos conectados, veremos que en esta línea de aquí tenemos un botón de start que necesitamos que se active, un botón auxiliar que necesitamos que se active y con ello activará la salida. Es decir, esto es lo que significa un direccionamiento simbólico, a que le estamos dando un símbolo, le estamos dando un nombre a cualquiera de nuestros elementos de proyecto, en este caso a nuestras entradas físicas. Le estamos dando un nombre y con ese nombre nosotros vamos a interpretar mejor lo que va a hacer nuestro programa. Es una ayuda nuestra. Ahora bien, si tú te apañas con los nombres de tag 7, tag 8, tag 9,
pues adelante, pero para estructurar bien el programa tendrías que nombrar y numerar todas tus entradas y todas tus salidas, ¿de acuerdo? En las salidas del PLC también. Aquí deberías de darle un nombre a cada variable y con eso te aseguro que encontrarás antes todos los fallos cuando vayas a una instalación. Es muy aconsejable, así que te recomiendo que le des nombre a todas tus variables, un pequeño comentario y con eso podrás diagnosticar mejor tus proyectos. Así que nada, esto es todo sobre direccionamiento. Os aconsejo que echéis un vistazo a la página web. Tengo un artículo dedicado exclusivamente a esto, donde os lo explico todo paso por paso. Direccionamiento de entradas y salidas. Este artículo pertenece al curso de TIA Portal que he diseñado para vosotros, para que lo veáis cuando queráis. Así que echadle un vistazo, buscáis el artículo, direccionamiento de entradas, o bien directamente desde aquí, desde el lateral, desde buscar, direccionamiento de entradas, y os aparecerá el artículo. O si no, os vais a la home. Desde la home buscáis el artículo de curso TIA Portal. Pulsáis en el curso TIA Portal y al final del todo, si pincháis aquí, menú del contenido, aquí tenéis todo el menú del curso, y en entradas y salidas del PLC aquí accedéis directamente a direccionamiento de entradas y salidas con explicación de todo lo que os he explicado en el vídeo paso a paso. Así lo tenéis todo documentado y le podéis echar un vistazo y os enteraréis mejor, ¿de acuerdo? Así que esto es todo, espero que os haya gustado, que os suscribáis y así podréis ver más vídeos y mejores. Hasta luego.